Bien, continuamos nuestra conversación con el doctor Sergio Tulio Castaño, director ejecutivo de Finus, amigo, pero principalmente una persona que durante muchos años ha estado aportando con sus ideas, con su participación, en un ejercicio cada día, para no decir perfecto, pero por lo menos mejor, de aspectos fundamentales como es el marco de la legalidad en que nos desenvolvemos en nuestro país. Y me venía diciendo en cuanto a la Cámara de Cuentas de una parte que no quise cortarte para que lo desarrollara completo ahora. No, que es una institución que es, yo te diría que la institución clave en todo lo que tiene que ver con los casos de corrupción que se le someten al sistema de justicia. Para que tú entiendas el rol que juega esta institución y para que los amigos televidentes conozcan. Es la que descarga todo. La Cámara de Cuentas es la que te dice a ti que todo está bien. O está mal. O que todo está mal. Pero oye, ¿qué pasa? Oye, la situación que se presenta. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, es decir, una jurisprudencia, en donde la Suprema determinó que para tú someter un caso de corrupción, las únicas auditorías que el sistema de justicia puede tomar en cuenta son los informes de la Cámara de Cuentas. ¿Tú estás entendiendo cómo es esto? Suponte tú que tú, o sea, como que cualquier firma importante eso no tiene ningún valor. Legal no tiene. No tiene ningún valor. Wow. Entonces, fíjate cómo entonces, frente a ese... Como ahí entonces el poder político le dice a la Cámara de Cuentas, el reporte que tú me vas a hacer sobre determinado caso de corrupción, tienes que mandármelo de esta forma. Entonces, y esa es la palabra de Dios. Entonces, fíjate tú la situación, pero hay algo más. Suponte tú que la Cámara de Cuentas o que un pleno de la Cámara de Cuentas diga, bueno, yo me voy a casar con la gloria. Y a mí me nombró el Congreso y yo voy a fiscalizar al administrador. Y la Cámara de Cuentas determine una auditoría que hubo irregularidades. Y que le remita entonces la auditoría al Ministerio Público. Y que ella vea que el Ministerio Público hay una inercia de no querer abrir un expediente. ¿Tú sabes lo que puede hacer la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas puede, porque tiene esa facultad, de emitir autos, medidas conservatorias, y o sea, sentencias. O sea, autos, sí, son autos, sí, porque hay que validarlos. Ok, pero puede iniciar la acción. Claro, ordenanzas conservatorias. Embargarle conservatoriamente los bienes de quien resulte ser el autor de un desfalco en el marco de una auditoría que ella haga, y puede validar ese auto con un proceso similar al que establece el Código Tributario, que tú sabes cuál es, sí, que es expedito, es rapidísimo. Y sin apelación prácticamente. Yo te pregunto, ¿tú conoces algún caso en donde la Cámara de Cuentas haya utilizado esa herramienta? Porque yo recuerdo que en eso estábamos un amigo tuyo que tú quieres mucho y que estuvo aquí, Olivo Rodríguez Huerta, Eri Raful, Eduardo Jorge Prats, también, Eri. Cristóbal Rodríguez y yo, cuando yo estaba en el Senado de la República, y se nos ocurrió utilizar una herramienta del órgano de control de Colombia, que en su ley establecía o tenía una disposición de esa naturaleza. Y no ha pasado nada. Bueno, entonces, no ha pasado nada. Suena como que no ha pasado nada porque no se ha querido que se pase nada. Sí, no ha pasado nada porque ha habido una decisión de que no pase nada. Sí, pero los hombres son en la vida lo que representan, ¿eh? Déjame decirte algo, hermano. No es verdad, oye, no es verdad que si a mí, yo no creo que yo vuelva a la administración, pero suponte tú que uno esté en la administración. ¿Tú crees que yo me voy a dejar? Bueno, yo no sé, quizás es una cuestión de temperamento. Yo voy a echar por la borda lo que pueda hacer eventualmente mi carrera. Para estar encubriendo vagabundería. Más que tu carrera también, Sergio Tulio, lo que hablamos al principio, la formación familiar que uno tiene, que para nosotros eso es sagrado también. Pero yo te pregunto, enganchando también con esa parte, uno que fue legislador 10 años y que se enfrentaba permanentemente al siguiente episodio, a que un legislador ante, más que rumores, ante cosas claras, de la necesidad de una interpelación, la necesidad
de llamar a un funcionario a explicar, porque lógicamente inmediatamente lo veían como que era un juicio, pero se estaba llamando a que explicara. Y es tan fácil ustedes montar esa posibilidad con una simple mayoría mecánica de la matrícula del Congreso para que no se haga nada. Entonces, en otros países, te pregunto yo a ti ahora, ¿existen mecanismos que en esos casos, esa mayoría mecánica en un Congreso, no le sea absolutamente fácil y factible impedir que eso suceda? Muchísimo. Yo no sé si tú recuerdas, en la reforma constitucional del 2010, nosotros lo que quisimos en ese proceso fue fortalecer al Congreso Nacional. Y acuérdate que desde la Constitución se creó una herramienta que son las denominadas comisiones de investigación. No sé nada tampoco. No la utilizan. Eso no se lleva a la práctica en absoluto. Tú estás viendo lo que está pasando en los Estados ¿Tú sabes Unidos. cuál es una comisión de investigación? Te lo digo yo como son, todas. Compuesta por X número de personas, de los cuales la mayoría son de quien controla. Ah, bueno, pero si no se puede. Como todas las comisiones que hay en el Congreso, lo he dicho con mucha responsabilidad. Pero tú estás viendo lo que está pasando en los Estados Unidos con Trump. Sí, sí, sí. Eso es una comisión de investigación. Exacto. Ahí ya tú puedes ver. Eso es una comisión de investigación. ¿Qué Es una tal? comisión de investigación que tiene el poder, como tiene la de aquí. Que está poniendo de el presidente. que llama a Claro. quien tenga que llamar y tiene Exacto. que coger para allá. Ah, lo pone ahí contra la pared. Si no lo meten preso. Fíjate. O sea, el Congreso nuestro tiene esas atribuciones también. Inclusive, nosotros lo que hicimos fue que tomamos del modelo americano esa herramienta, ese instrumento. ¿Y qué ha pasado? No. Claro que lo tenemos, Alberto. El problema es que parecería que lo que convendría hacia el futuro es un Congreso en donde la diversidad pueda lograr nada que se construyan. Sí, lo que pasa es que ahí entonces vendría el problema entonces de que cualquier intento de anarquía en muchos casos dirían, pues entonces quiere decir que cualquiera puede presentar algo y no contar con más que quizás su posición para lograrlo. No, porque de lo que establecer porcentajes específicos. Claro. No, y además que las cosas se hagan de calidad. O sea, claro, que porque a fin de cuentas, una investigación que abre el Congreso va a terminar en la justicia. Sí. Porque ¿qué es lo que va a terminar haciendo el Congreso? Remitiéndole a la justicia. Porque el Congreso no tiene la facultad ni de meter a la cárcel a nadie que haya hecho uso de los fondos públicos. Pero sí puede recomendarle al procurador que sobre la base de la investigación que hizo, abra un caso. Claro. Eso nunca ha pasado. No, y una decisión de un Congreso supuestamente debe tener un peso importante en la justicia para definir cualquier tipo de acción. Bueno, por lo menos en todos los países del mundo el Congreso tiene mucho peso. Exacto. Bueno, aquí nos llamamos primer poder del Estado. Pero el problema es el siguiente también, señor Tulio. O sea, estamos hablando, seguimos tocando temas que uno dirá, pero sí, como tú dices, tenemos con qué enfrentarlo. Pero entonces yo me pregunto, ¿es que en la oposición somos los que hemos estado en la oposición o los que han estado en la oposición son tan pocos eficientes de hacer valer lo que la ley le permite, o sencillamente la ley le permite algo que al mismo tiempo la mayoría mecánica la aplasta? Porque que yo no entiendo, porque que no puede ser cuando nosotros en el Congreso en innumerables ocasiones solicitábamos, por ejemplo, en asuntos de préstamos, en asuntos que lógicamente el Congreso solamente aprueba o rechaza, no puede modificar. Claro que no. En asuntos de interpelación, en asuntos de transferencia de fondos, que es un mal que sigue y que ha seguido durante toda la vida, que no enfrentamos un Congreso que a final de todos los años dice, vamos a aprobarle al Ejecutivo, o vamos a aprobarle a tales dependencias que hicieron una transferencia de fondos, que van a hacer una transferencia de fondos de tal lado a tal lado, una cartera a otra, pero no es aprobarle nada, es simplemente a bautizarlo, porque ya lo hicieron. Alberto, ya lo hicieron. Sí, pero yo también entiendo violando la ley. Claro, pero yo también entiendo que aquí ha habido una... me da culpa también un problema de cultura política. ¿Por qué? Porque muchas veces los propios congresistas no conocen ni siquiera cuáles son sus atribuciones. Y me explico. O sea,
es que las atribuciones que tiene un congresista, un legislador en República Dominicana, tiene la visión de que ellos, a quienes se representan en el Congreso, es a su partido. Ahí comienza el principal problema. O sea, yo que votaba por ti, por las relaciones de amistad que tenemos, y eso lo sabe todo el mundo. Yo no tengo por qué. Eso era a voz, no era un secreto a voz. Gracias. Pero yo entiendo que a quien tú representabas era a mí, porque yo fui el que voté por ti. Claro. Lo que pasa es que la vía que se utiliza para tú poder llegar entonces a ocupar esa posición, vía el voto de quien tú vas a representar, son los partidos políticos. Claro. Pero ¿qué pasa? Aquí todo eso se ha desnaturalizado. En los Estados Unidos, en Europa, en Argentina, Es directo. en Colombia, para tú, por ejemplo, cuando tú sometes una propuesta legislativa y desde la sociedad se tiene un interés, no es al partido político que No, va a es ese al sector, legislador. e individualmente Claro. a cada uno de esos legisladores Claro. Que es su y representante. ver de qué forma tú lo convences Para que sobre la presente. base de la pertinencia o no de lo que tú quieres que se apruebe Claro. como ley. Aquí no. Aquí todo va, y es una práctica, nada a lo que son las cúpulas de los partidos, y son las cúpulas de los partidos los que finalmente deciden, bueno, si se va a votar por eso o no. Oye, pero esa no es la función de un Porque Congreso. se tiene la percepción y hay que eso viene de cuando analizar. Trujillo. Exacto, de que tú fuiste legislador por el partido. Sí, sí, sí. Y sí. porque eso es lo que se piensa. No, si tú hubieras ido solo, tú no sacas 3 votos. Pero es que tú no puedes ir Es de solo. esa forma que lo ven. Claro, pero es que tú no puedes ir solo porque el mecanismo que se Claro, diseñó claro. Es es tiene que que ser a través de un partido habría que político. crear Claro. un vínculo El que te instrumento pudiese... para tu poder. Exactamente. Entonces, yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que comenzar a desmontar. Ahora, para eso también, tú tienes que tener un Congreso compuesto por gente que tenga bien claro cuál va a ser eventualmente su misión. Sí, Acuérdate que cuando aprobamos la ley de partidos políticos, nosotros, cuando decimos nosotros, somos todos nosotros, Sí, sí, o sea, los todos. dominicanos. Nos preocupamos mucho porque una gran parte de los fondos que reciben los partidos políticos del Estado fueran dirigidos a programas de capacitación de los miembros de los partidos, sobre todo de quienes iban a ocupar posiciones electivas. Yo no tengo bien claro si los partidos han venido diseñando esos programas de formación. En honor a la verdad te lo digo. Bueno, se hacen pero jamás en la proporción y en el requerimiento Que se requieren. que se necesita. Definitivamente eso que es no. lógico. Ahora, ¿qué pasa también, Sergio Tulio? Lamentablemente, no sé por qué razón, y no lo digo por mí porque a mí me tocó quizás, y sin el quizás, que cuando me inicié, no como una forma de yo vivir, porque yo no vivo de la política, ni he vivido nunca de la política, Yo lo pero tengo 40 años de manera activa actuando en la política. Desde que tú eras adolescente estás metido en eso. Y a mí me decían cuando empecé, pero ven acá, Alberto, ¿y qué es lo que tú buscas en la política? No te metes en esa vaina. Y uno se da cuenta, oye, que lamentablemente en este país la política te impacta en todo el sentido de la Claro, palabra. claro, Entonces, claro. si tú no juegas un rol desde adentro, desde el lugar donde se Claro, toman las claro, decisiones, claro. entonces tú vas a dejar que otros decidan por ti. Claro. Entonces ahí eso sucede. Entonces, cuando tú ves una gente buena que quiere participar, quiere ser legislador, o quiere ser concejal, o quiere ser en cualquiera de las áreas que puede representar, entonces tú vienes, te enfrentas al sistema populista, al sistema de la utilización de fondos Claro, claro, para prácticamente avasallar. Todas esas cosas también, aunque con la ley de partido político dimos un avance con la que tenemos lógicamente que justificar los fondos que recibimos, hasta qué montos recibimos. No, los plazos que se los establecieron, plazos, en fin, todo lo que tiene que ver con organizar los pero procesos pasa- internos. Pero pasa algo también. Ahorita tú hablabas de los reglamentos y todas las otras cosas, porque también en la misma ley de partido político,
no se han creado los mecanismos eficientes, tengo que ser sincero, Mira, del seguimiento y de supervisión de esa ley. totalmente de O sea, acuerdo no contigo. podemos hacer nada con Totalmente decir de que tú acuerdo. no puedes poner valla o tú no puedes usar los fondos Totalmente sin de acuerdo. notificarlos si tú no tienes cómo tú darle seguimiento. Porque yo pienso también que todo esto es un proceso. Nosotros también estamos frente a un sector que tú y yo conocemos muy bien, porque mi papá era político. Aparte de que lo que yo hago desde la fundación es política, porque yo lo que vivo es tratando de aportar en temas que tienen que ver con política pública del Estado. Esa es la realidad de todo esto, sí. para que estemos claros. Pero ¿qué pasa? Ese sector de la política, es que fueron muchos años, muchas décadas, que no había forma, manera de cómo tú lo pudieses someter al orden. Entonces nosotros estamos viviendo ese tránsito, en donde aun cuando hay dos leyes que tienen muchos problemas, porque entre las cosas o los pecados que tienen esas legislaciones son que cosas en las que los partidos no se pudieron poner de acuerdo en el Congreso, se lo dejaron a la Junta. Así es. Por eso es que tú ves que cada vez que la Junta sale con cualquier cosa, los partidos entonces tienen no el enfrentamiento entre ellos, sino con la Junta Central Electoral. Bueno, esto es porque complicado. lo ven como es el órgano que va a montar el asunto. No, ¿tú estás entendiendo? No se puede ir a los mismos partidos políticos. No, esto no es fácil. Y más si tú eres oposición. Totalmente. No, y esa es la política. Claro. O sea, estamos en lo correcto. No, ¿eh? yo sé. Además, eso contribuye también a que todo esto sea vivo. O sea, que todo el mundo juegue su rol. Ahora, no ha sido fácil. Vamos a pedirte una breve pausa de nuevo para nuestra segunda interrupción momentánea de unos minutos para continuar en la parte final de esta conversación, donde en esa parte final vamos a tocar algunos elementos que estamos seguros también que van a ser de mucha utilidad, como todo lo que hemos tocado durante la conversación. Continuamos.